No sé si esa era mi secretaria estaba en colegio. Es menor que yo creo que por 2 años, 3 años, no más. 4 años, menor que yo. Y digo, sí, pues, Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, tardes, teacher. teacher. ¿Cómo están? Bien, profesor, bien. Gracias a Bien, Dios. bien, ¿Sí? profesor. Adiós. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo están? A ver, Profesor. la semana pasada no estuve. Profesor Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, tranquila. Menos Profesor, mal. Bueno, hoy día vamos a tener nuestra primera clase, porque la semana pasada, bueno, ya pasó la semana pasada. ¿Listo? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué Dice dice? introducción a la historia. No veo A la bien aquí. historia. A la Dígame, historia. Ya le dije, pues no, ¿buscaron la información que les pedí? ¿Ah? ¿Alguna buscó la información que le pedí? Sobre sobre la diversidad de la historia del Perú, profesor. Sí. Bueno, yo entiendo de que lo que he podido buscar sobre la diversidad se refiere a las culturas, tradiciones, ¿no? Que tiene nuestro Perú, es muy rico, tiene un tesoro grande en lo que es ¿Ya? cultura, danza, música, Ujú, el arte ujú. popular, las fiestas tradicionales y eso bueno, en cuanto a lo que nosotros tenemos, a eso le llamamos diversidad, ¿no? A la Ya, diversidad que tenemos en cuanto a todas las riquezas, por así decirlo, de nuestro Perú. ya. Eso Y es lo que dígame, podríamos. ya. A ver, Le escucho. dígame, ¿qué cosa es la historia entonces? La historia es lo que nosotros nos venimos conociendo ya desde antepasados, profesor, ¿no? Años Ya. atrás, desde antes que yo Pero naciera. ¿qué cosa es la historia? A ver, ¿qué cosa es la historia? La Profesor, la historia recopilación, es profesor, el de los territorio datos actual. y hechos por escritos o hablados a través del tiempo, a través de los años, a Ah, través de nuestros cantos, culturas y religiones. Así claro. se transmite la historia. Ya. A ver, levanten la mano para Sí, poner en orden, ¿ya? profesor, porque yo estaba participando y bueno, ya participé, profesor, Dice, gracias. a partir de ahorita, pues, ya levanten la mano, ¿ya? A ver, ¿quién más? ¿Quién más me dice qué cosa es la historia? Profesor, A ver, dime, Fanny. profesor, la historia del Perú trata que cuando los primeros pobladores llegaron hace 200 años atrás a nuestro Perú. Ujú, ujú. ¿Qué más? Ustedes han estudiado historia desde primaria, secundaria. ¿Ah? ¿Qué cosa es la historia? A ver, Catherine. Buenas noches, profesor. La historia en general es la ciencia que se encarga del estudio de los acontecimientos y hechos más relevantes o importantes acontecidos durante todo un periodo, ¿no? Hacia ¿Ya? atrás, porque la historia, hasta donde yo tengo entendido, no es para adelante, sino es para atrás.
¿no? Es la como digo, es la recopilación de hechos históricos o de hechos importantes, ¿no? Que sirven de base y de conocimiento para las demás generaciones, ¿no? Y que de una u otra Ya, forma es necesario conocer para entender, ¿no? Nuestra historia o nuestra realidad nacional o nuestra realidad actual. Gracias. ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver. Así que, otra más que me diga, a ver qué es la historia. A ver, Yamile. Buenas noches. Buenas noches, Yamile, ¿cómo estás? A ver, Silvia. Silvia, Buenas noches, profesor. buenas ¿Me noches. escucha? Profesor, Sí, sí, le escucho. La historia es la ciencia social encargada de estudiar los eventos del pasado de la humanidad, ¿no? Como por ejemplo político, económico, geográfico y psicológico. Ya, eso está mejor. A ver, Judith. Mm, Profesor, buenas noches. Buenas La noches. historia también la imponemos nosotros hacemos historia también, profesor. No solamente nuestros antepasados, sino nosotros también, y nuestros niños, lo que van a seguir, ellos van a seguir también con la historia. Eso, dejando, bueno, estando de acuerdo con mis amigos, porque todos mis compañeros van a decir igual, ¿no? Pero la historia también lo anteponemos nosotros, todos somos historia, todos hacemos Ujú. historia. Profesor. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nancy. Sí, buenas tardes, profesor. Yo opino que la historia son los hechos o los acontecimientos que se van desencadenando o desenlazando a través del tiempo, ¿no? Y que posteriormente, pues cada una de las nuevas generaciones van enterándose o van recordando todo lo que quedó grabado, ¿no? Eso yo Ya, pienso que. está bien. Gracias. Judith. Profesor, ya lo dije, voy a bajar la manita más bien. Ah, ya. Marta, entonces. Bajen la mano, pues. Marta. Profesor, buenas noches, compañeras todas. Para mí la historia del Perú es la síntesis de expresiones culturales con diversos orígenes de las civilizaciones y precolombinas, profesor. Ya. Rosana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Bueno, profesor, es algo similar también a lo que mis compañeras han comentado, ¿no? Que, bueno, en realidad son hechos históricos del desarrollo de la humanidad, pero desde sus orígenes hasta la actualidad, ¿no? Como dijo una compañera, al final todos hacemos historia, ¿no? Ya. Y siempre viene desde un origen hasta nuestra actualidad, ¿no? Ya. A ver, Matilde. Matilde, dígame, ¿para qué se estudia entonces la historia? Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo dice? Buenas noches, disculpe, ¿no puedo repetir la pregunta, por favor? Ya. ¿Para qué se estudia la historia entonces? Para saber tener conocimiento de los hechos o conocimientos que ya han pasado, ¿no? Durante hace muchos ciclos, mucho tiempo, no muchas ya épocas, ¿no? Ya. Para tener una noción de ellos, de cómo se ha sido, cómo se han transformado
transformado todo hasta hoy en día. ¿Ya? A ver, Gracias. María. Eso sería mi María. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Bueno, para mí la ciencia... ¿Puedo? Ya. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí te escucho, te escucho. Bueno, para mí la historia es una ciencia que estudia el pasado. Ay, perdón, así no era. Bueno, para mí la historia es la ciencia que estudia el pasado para poder... Espera, quiero ordenar mis ideas un ratito. Ya, la historia es una ciencia que estudia hechos o acontecimientos trascendentales dejados por el hombre a través del tiempo, que a su vez es importante, ya que al estudiar el pasado nos ayuda a comparar el presente y para poder proyectarnos a un futuro. Esto está bien. A ver, PC. Buenas noches, profesor. Bueno, al respecto, mi aporte sería lo que ¿qué es la historia? ¿No? Yo pues veo todo lo que desde la creación de la Tierra hasta la actualidad, ¿no? Todo lo que es del tiempo pasado hasta el momento, se podría decir. Ese sería mi aporte. Ya. A ver, espérense un momentito, ¿ya? A ver, espérense un momentito, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Porque, a ver. Es la ciencia social que estudia el pasado de la humanidad, ¿ya? Con eso estamos de acuerdo. Pero dígame, ¿qué es ciencia social entonces? Cualquiera que me diga, a ver, ¿qué es ciencia social? Es la ciencia que estudia la sociedad, creo, profesor. Sí, a la sociedad, a la muy humanidad. bien. Claro, si usted pasó a la humanidad, estudia la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, sí. El término historia de por sí es ambiguo, ¿ya? Puesto que, como señalaba el historiador Pierre Vilar, designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia es el conocimiento. Es decir, la historia es tanto ciencia que estudia el pasado como el pasado que es estudiado, ¿ya? ¿Pueden decirme en qué se basa la historia? ¿En qué se basa la ciencia? Profesor, puede ser, buenas noches, puede ser una forma que tiene la ciencia es de tener recursos, formas, estrategias para poder desarrollar o apuntar, se pudiera decir, o transmitir la historia, ¿no? Yo creo que más o menos viene por ahí la ciencia, porque está hablando de ciencia, entonces tiene que ver algo de investigación, ¿verdad? A través del paso de los tiempos, a través de diversas herramientas, como le estaba diciendo, ¿no? Y esas herramientas pueden ser escritas, ¿no? Pueden ser a través de nuestros bailes, costumbres religiosos, etcétera, profesor, hasta el día de hoy, en general, ¿no? Para no desplayarme. A ver, pero dígame, ¿en qué se basa la ciencia? Profesor, buenas noches. Buenas noches. La ciencia fundamentalmente se basa sobre el conocimiento, ¿no? del pasado, y es utilizado para comprender el mundo y modificarlo. A ver, yo les digo. Información con métodos para estudiar la ciencia también. Eso sería, profesor, mi opinión. A ver, yo les digo una cosa. La ciencia apareció entre los hombres cuando se inventó la filosofía, cuando se creó la filosofía. ¿Ya? Y desde ahí hasta ahora, la ciencia se basa en la filosofía. Pero el paso de la ciencia es dos cosas. La observación, vamos a mirar, vamos a observar, vamos a analizar todas las cosas que hay, todo lo que existe. ¿Ya? Cuando tú observas,
no que mires, que observes. ¿Ya? Y lo segundo es la explicación. O sea, la ciencia se basa en la observación y la explicación. ¿Ya? Con esa explicación estoy diciendo que no la tesis, las teorías, la síntesis, todas las cosas que tengan que ver en hacer la ciencia, ¿ya? Ahora, la ciencia, la historia es una ciencia social que permite conocer el producto de las acciones humanas en distintos lugares y en tiempos pasados, ¿ya? La historia puede ser individual o colectiva, económica, social, política, artística, intelectual, deportiva, musical, religiosa, prácticamente de cualquier tema que ustedes quieran tocar. ¿Ya? O sea, la historia nos permite, a través de un análisis del pasado, explicar el presente y construir el futuro. Eso de ahí es clave para entender esta ciencia social, que nos permite un análisis del pasado, explicar el presente y construir el futuro. Acá me equivoqué, es explicar el pasado, ¿ya? Aquí es el pasado, ya ese fue lo barrero, ¿ya? Es el presente, explicar el presente y construir el futuro, ¿ya? A ver, aquí les traigo. A ver, entonces, ¿por qué decimos que la historia es una ciencia? ¿Ya? La historia es una ciencia en tanto que tiene un objeto definido y exclusivo del estudio. Todo historiador que hace ciencia de la historia, su objeto definido es el pasado. ¿Ya? El pasado de la humanidad, no solamente de un hombre, ¿no? Es una forma de proceder científica, un método que en este caso es crítica de fuentes, ¿ya? El conocimiento así obtenido tiene una lícita pretensión de objetividad, la aspiración en convertirse en verdad científica. Pero también es falible, puesto que formula verdades no formula verdades definitivas, ¿ya? La historia es una ciencia que en todo momento, no va a no ser exacta. En todo momento va a ser posible que haya otro que actualice ese dato. Por ejemplo, ¿ya? Cuando en 1919 Julio César Tello descubrió la cultura chavín, él dijo, es la cultura, la madre de las culturas peruanas, es la matriz de las culturas peruanas. Bueno, pero poco tiempo después, ya en este siglo, el japonés Ishido dice, no, no es la matriz está en Valdivia. La matriz está en las culturas de Qing. Entonces, ahí cambió lo que pensábamos de Chavín. ¿Ya? ¿Me entiende? Ahí está. Entonces, vamos a ver qué fuentes utilizamos para la construcción de la historia. ¿Ya? Porque la historia tenemos que construir a base de fuentes.
¿ya? Hay fuentes escritas, fuentes orales, fuentes audiovisuales, ¿no? Y fuentes materiales, históricas, ¿ya? Vamos a ver estas fuentes, ¿no? Ahí están las fuentes escritas, que son todas las fuentes que han escrito desde que se inventó la escritura, porque desde que se inventó la escritura es la historia, ¿ya? Hace 3000 años atrás, hay infinidad de libros, millones de libros hay. Lo que han escrito los caldeos asirios con la escritura cuneiforme, lo que han escrito los egipcios con la escritura jeroglífica, ¿no? Los chinos, o sea, todos esos historiadores o gente que ha transmitido un conocimiento de su época y la ha dejado para nuestra posteridad, para que nosotros tengamos una visión exacta de lo que ha sido el pasado del hombre desde que se inventó la escritura, ¿ya? Ahí es las fuentes escritas, ¿ya? También, fuentes escritas son los libros que han escrito de primera mano, de primera fuente, los historiadores, ¿ya? Esos también son fuentes. Pero también encontramos, que acá está el trabajo, un archivo histórico, ¿ya? ¿No? Acá encontramos las fuentes escritas que les digo, ¿ya? Y el trabajo arqueológico, ¿ya? Las fuentes materiales que han encontrado, ¿no? El análisis de laboratorio en fuentes materiales, ¿no? Entonces, la arqueología subacuática también, ¿ya? Entonces, acá nos encontramos con el Museo Arqueológico Nacional, ¿ya? El Museo Arqueológico de la región, tenemos la región de Chiclayo, la Huaca Rajada, el señor Recipán, ¿no? ¿Ya? Y las fuentes orales. Las fuentes orales son todas las fuentes que están de boca en boca, desde la generación cuando todavía no se inventaba la escritura. Y ahí tenemos los mitos, las leyendas, los cuentos. A ver, cuéntenme ustedes un cuento, a ver, un mito que conozcan, a ver. A ver, una leyenda, un cuento, una historia, algo que no está escrito. A ver, dime, Erika. Manco Capa y Mamá, profesor. Ya, otra. Cuénteme la historia, Catherine. La leyenda de los hermanos Sayar, que salieron fueron cada uno a un lado de los suyos, 4 suyos. Ya. A ver, otra leyenda. Por ejemplo, ¿ya? ¿A ustedes no les han contado en algún momento su abuelita o su papá o su mamá, o de repente alguno de los chicos que se han ido? El Tunche. Yo les digo, ¿no? No les han contado por si acaso, la historia de un señor que estaba haciendo un taxi y subió una señora joven, una señora bonita, ¿no? Le cobró el pasaje, le pagó con un billete, ¿no? Y le dice, déjame por el cementerio, lo dejó, y le dice, préstame algo para poner porque tengo frío, ¿no? Le dio su chompa, y total que cuando fue a pedirle la chompa al día siguiente, le dice, el señor el papá se queda sorprendido y dice, ¿qué?
mira, le dice, ¿ese está? Y le enseña la foto de la chica. Y él se queda sorprendido y le dice, sí, ella es. Anoche le he visto, le preguntó mi casaca. Y le dice, me dice, le lleva al cementerio, ¿no? Y ahí está ella, enterrada, y su casaca estaba en la nicho, ¿no? Algo así. A ver, ¿quién tiene un cuento? A ver. Yo, profesor. A ver, dime. Profesor, ese es bien igualito el cuento que usted ha contado de que le ha pasado a mi hermano cuando pasaba por Ancash. Yo vivo en Lima. ¿Ya? Pero él tenía un micro, él manejaba un micro y se venía ¿Ya? bien tarde. Él se venía todo Ancash del cementerio de la Tercera, pasaba el Presbítero y pasaba el cementerio El Ángel. Ya para la esquina, que es por ya mi barrio, ya él entraba para su casa, dice que una mujer le toma el taxi. Perdón, que le lleve. Y él decía, pero ¿cómo le voy a llevar? Estoy solito, ¿no? Y se notaba la silueta de una mujer. Entonces, él solamente le dice así con gestos, llévame, pero él abre la puerta para ver qué le dice, ¿no? Para que le hable. Y la mujer dice que iba a subir, pero cuando iba a subir sin hablar, le mira que no tiene pie. Y él embala con la puerta abierta, no le importó verificar si no tenía el otro pie o no. Ha embalado porque se ha asustado. Y así ha sucedido, tal cual usted ha contado, ¿no? De la viuda. Y otro que mi papá, rapidito le cuento, mi mamá vendía pollo y mi mamá tenía que recoger el pollo en la madrugada con mi papá. Y para salir de todo mi barrio, que antes era tipo chacra, callejones y no había luz, y en la madrugada se tenía que acompañarle a mi mamá y sorteando un callejón bien largo de más de 10 metros y era un callejón de 1 metro y era horrible. Entonces, mi papá ya cuando está yendo ya a recoger a mi mamá, que todavía mi mamá llegaba también dentro de la madrugada con su pollo, ya le iba a recoger, pues, ¿no? De un lugar del Ribagüero. Entonces, dice que alguien le toca el hombro a mi papá. Le dice, señor, ¿me puede decir la hora? Mi papá se acuerda porque sí le habló. Y entonces mi papá le agarra el hombro y mi papá voltea para verlo. Entonces, la mujer dice que como si fuera por arte de magia, viajó en el aire varios metros hacia atrás y mi papá lo único que cuando siempre, tiene muchas historias, pero él dice que cuando veamos algo así raro, tenemos que decir 3 veces Jesús, 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 por las 3 entidades divinas, ¿no? Y eso le pasó. Y lo estoy simplificando porque tiene bastantes efectos Pues especiales. sí. Pero son leyendas, pues. A ver, Katherine. ¿No? Sí, hay varios, profe, dependiendo de la zona. Por ejemplo, mi esposo es de Jauja y ahí tienen la historia del pistaco, que Sí. dicen que es un gringo, que si tú sales de noche a cierta hora, te secuestran, te quitan la grasa, ¿no? O también la del tunche, que es la de la selva, ¿no? O esa famosa, las chicas de la selva me tienen fácil que me corrigen la historia de repente porque yo soy de Lima y me la han contado. Esa es la de ese hombre que se blancón que llega con sombrero a las fiestas, que es un delfín rosado y que tiene un huequito acá por donde respira y que se disfraza de humano, dice, para estar con con las chicas de la región, ¿no? Pero siempre dicen que es un gringo guapo, que nadie se le resiste. Ajá. Pero dicen que el señor nunca así se quita como el yo. sombrero. Así. Ya. Así. Nunca se quita el sombrero porque si se quita el sombrero le ven ese huequito del delfín que respira. Y hay los hombres que también les decían, ¿no? Sus esposos, cuando venían los gringos y se casaban, de repente decían, si no soy yo, si no me saco el sombrero cuando vengo de la casa, ese no soy yo. Ese es el dato que tienen las mujeres de por ahí, ¿no? Que dicen que el delfín rosado se vuelve en cierta noche, no sé si es luna llena o qué, pero las chicas de la selva de repente me corrigen. Ya no van a contar. A ver, Kenny. Profesor, buenas noches. Yo soy de la selva. Ya. Yo soy de la selva. Kenia. A ver, Kenny, a ver, cuéntanos algo, a ver. Mira, profesor, buenas noches. Mira, lo que pasa que allá en la selva, la planta del mango y de la chirimoya es donde los niños suelen ver los duendecitos. ¿Ya? En el tronco de la chirimoya. Y hay un caso que mis sobrinas
tenía en su jardín, había un mango y una chirimoya, pero dice que mi tío le veía a su hijita riéndose con el tronco de la chirimoya, dice, le decía que es un pequeñito, un hombrecito chiquito, y le ha cortado la rama de la chirimoya. Y mi tío tenía, en la selva tenemos la ducha, es ahí al lado del jardín, hay una ducha así, al aire libre se baña allá cuando tienes la huerta grande. Entonces, mi tío lo cortó y el duendecito le ha jalado por su espalda, le ha arañado. Y dice que se Ujú. fue corriendo hasta la bajada que había el tronco de mango, de ahí ya no la ha visto, dice. Pero sí existe porque en la selva, muchos cuando vamos a las chacras, a veces es malo irse solo porque te aparece en el camino y nos identificamos con el tema en los pies. Por ejemplo, si te aparece y ves que el pie, un lado de pies es como caballo, o sea, tienes que identificarte en el pies y eso es todo, profesor. Pero en la selva hay bastante, ¿ah? Hasta yo he percatado bastante con mis sobrinas, pero a mí no me ha ocurrido eso, gracias a Dios. Jenny. Buenas noches con todos, profesor, Buenas compañeras. noches. Yo les cuento un caso que a mi papá le pasó hace mucho tiempo. Cuando él trabajaba en el banco, a veces sus horas libres hacía taxi con su carro, ¿no? Y un día se fue por el cementerio, o sea, una cuadra antes del cementerio, porque hay una entrada que se va hacia la ciudad, ¿no? Es en Tingomaría, es eso. No sé si conoce la ciudad de Tingomaría, la Vía Durmiente. Y ahí ve un cementerio y él se estacionó en una esquina y le tomó una señorita, ¿no? De bien guapa, ¿no? Y ya pues subió al carro y le dice, señor, voy a bajar en tal sitio, en la Avenida Perú, que es en la Plaza de Armas de Tingo María. Y entonces él pues, sí, ¿a dónde es su casa? Le dice, acá nomás voy a bajar un ratito, espérame que ahorita voy a sacar mi vuelto, dice, tengo mi sencillo en mi casa. Y entró pues la chica y él estaba esperando como 10 minutos y no salía. Entonces como tenía que ir a casa y tocó la puerta la señora y dice, señora, le dice, su hija acaba de entrar y está esperando que me dé lo que ha tomado taxi, le dice, pues no, mi hija, le dice. Sí, la señorita que está ahí en la fotografía, mi hija ya murió hace 10 años, le dice. Sí, qué raro, y después se ha puesto más pálido, se ha puesto. Pero sí acaba de venir la señorita, le dice, Sí, entró. pues. Y o sea, se sorprendió, nunca, me imagino que iba a pasarlo eso, ¿no? Y eso me comentó a mí, y es algo sorprendente. A mí también me pasó algo así, pero fue con mi suegro. O sea, mi suegro había fallecido ahí en Trujillo, y yo estaba en la cocina ahí ayudando, pues, no hacer las cosas, ¿no? Para servirles hacia los visitantes, ¿no? Que venían a visitar a mi suegro. Y sentí como un escalofrío así, y vi como si mi suegro subía hacia la escalera, pero así rapidito fue como una sombrita blanca y se me erizó la piel a mí, pues, y dije, ay, no, ¿qué será eso? Dije, pero no le tomé importancia porque estaba tan concentrada en apoyarles, pues, ¿no? Y eso fue a mí lo que me pasó y es algo sorprendente, ¿no? Ya, gracias, muchas gracias por Gracias, todo. gracias. Kenia. Sí, profesor, soy Kenian. Ya hablé, Dime. profesor. Ya Ya hablaste, echa hablé. baja la mano, pues. Sí. Ya, Kenny, entonces. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo, profesor, más que todo es una experiencia vivida en el lugar donde trabajo, porque de que sea cierto es cierto, porque acá en Virú, donde yo trabajo, hay diferentes empresas, por ejemplo, de palta, de arándanos, de tomate, y son fondos grandes, grandes. Y mis compañeros siempre que cuando se van al baño, siempre se van en dos, siempre, siempre se van en dos. Y yo un día agarré y digo, voy al baño, y me he estado yendo solita. Entonces mi compañera me dice, ¿te estás haciendo el baño? Sí, le digo, no te vayas solita, que te va a robar la gringa, me dice. Ah, le digo, ¿gringa? ¿Por qué? ¿Cuál gringa? Yo no le tomé importancia y me fui al baño solita. Ya, y cuando estaba en el baño, porque de ahí de las empresas son lejadas, es el baño, pues lejos, lejos. Y ya estado, ya pues por salir del baño, escucho la puerta del baño como que se golpeaba, algo que quejaba dentro del otro baño. Y yo me asusté y entonces regresé asustada, me fui a decirle a mi supervisor que algo raro me pasó en el baño, le digo. Me dice, Chinita, tienes que tener cuidado porque acá
siempre hay gringas. Me dijo, pero ¿cómo esas gringas? Le digo, yo no sé. Me empezó a contar una historia que cuando hay personas que se van solita al baño, siempre una mujer muy bonita se aparece y con engaños les lleva por ahí, por el fondo de las paltas, los arándanos y les esconde y les lleva y algunas personas sí que se les han encontrado desmayadas por los lugares. Y es que como me dio un poco de miedo ya, y ahora yo no me voy al baño solita, siempre me voy acompañada, porque según mi supervisor me comentó que es cierto que existe eh, una persona bonita y que le roba a las otras personas. Eso como si me hubiese asustado un poco, pero no sé si es una creencia o que ellos se habrán... Es una leyenda, ¿no? Sí, son Y leyendas. así nos han contado y también nosotros la contamos, ¿no? Pero ahí también así como hay cuentos, ahora van a cantar, pues. Ahora les toca cantar, ¿ya? A las tres que están ahí, no, a las dos, ¿no? Liz Taxa y Erika Centeno van a cantar ahorita, ¿ya? Porque a nosotros, a mí, por ejemplo, ¿no? Me han contado desde chiquitito, mi mamá decía, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal. No sé, pues, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para jugar, ¿no? Y todo lo hemos cantado, la sabemos, ¿no? Otra que hacemos, la cucaracha, ya no puede caminar. Eso también lo sabemos. O sea, a ver, ¿qué canciones más hay? A ver. Los pollitos Los pollitos dicen, Pío, claro. eso es de vos, también. ¿Ya ves? ¿Ya Claro. ves? Muñeco. La gallina turuleca. Profesor, la gallina turuleca. ¿Ya ves? O sea, Pimpón es un muñeco. estas tradiciones Pimpón es un muñeco. vienen contándose de generación en generación, de boca en boca, ¿ya? Entonces, en las fuentes orales tenemos leyendas, ¿ya? Mitos, cuentos, canciones, algunas danzas, ¿no? Que han llegado hasta nuestros días de épocas pasadas, ¿no? Y que seguimos cultivándolas, ¿no? Con la misma forma que lo han bailado ellos, ¿no? O sea, aquí en las tradiciones orales tenemos bastante material para poder sacarlo, ¿ya? Y esta se me ha escapado, pero tengo que agarrarlo por aquí, por acá, por acá. A ver, esto de acá, estos restos arqueológicos, ¿no? Las fuentes arqueológicas, las fuentes materiales, primero, ¿no? Hay fuentes monumentales y fuentes utilitarias, ¿ya? En las fuentes materiales tenemos, por ejemplo, Chichén Itzá, tenemos Machu Picchu, tenemos Caral, tenemos Sacsayhuamán, tenemos la pirámide cuadrangular de Moche, tenemos la muralla china. La señora Zipán. ¿No? O sea, claro, o sea, son fuentes materiales, ¿ya? Las utilitarias, tenemos los huacos, le voy a tener un huaco, ¿ya? Miren, ahí tenemos huacos, ¿no? Cerámicas que han utilizado, herramientas, armas, tantas fuentes que nos van a decir cómo eran los hombres de esa época y qué cosa utilizaban, qué cosa comían, ¿no? A propósito. El señor de Zipán, profesor. ¿Cómo? El señor de Zipán también. El señor de Zipán, claro que sí, ¿no? Con todos sus restos arqueológicos que los han encontrado intactos prácticamente, porque ya estaban sacando para saquearlo, ¿no? Ahora, hay que también ver que todas estas fuentes materiales, escritas, orales, ya son fuentes del siglo pasado, pero en este siglo, y también el siglo pasado, desde ya la mitad del siglo pasado para esta época,
han venido las fuentes audiovisuales, ¿ya? Que ya también ya se cuentan en la historia. Porque hay videos, hay películas, hay fotografías, ¿no es cierto? Y que ahí nos van a decir cómo han sido los personajes, los hombres, o con quién se han encontrado, ¿ya? O sea, ahí tenemos ahí fuentes que vamos a encontrarlas, ¿no? Acá. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Sí, profesor, ¿Periódico sí. hablado? Audiovisuales, ¿no es cierto? Claro. Claro, ¿no? Ustedes hayan pasado a la historia con su historia, con sus cuentos que han contado, ¿no es cierto? Noticias culturales, deportes. Claro, están en video. Yo los tengo, todos los videos, así que yo los veo, ¿no? Y están ahí las fuentes, ¿no? ¿Ya? También acá está, ¿no es cierto? Entonces, el objeto de estudio de la historia es el pasado de la humanidad, ¿ya? El pasado, estoy diciendo, por ejemplo, un minuto atrás, una hora atrás, un día atrás, y se pasaba, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que están ahora están hablando, ¿no? Que hace 25 años que Alberto Fujimori con el presidente de Ecuador firmaron el tratado de paz, ¿no? Y desde ese momento ya no hay guerras, ya no quieren hacer guerra ni nada. Ahí está, ¿no es cierto? Eso es el pasado, ¿ya? Y ahora están recordándolo y también han tenido el presidente de Ecuador y la presidenta de Perú han estado ahí. Entonces, esos también son hechos históricos, ¿ya? Entonces, ahí el objeto de estudio es el pasado de la humanidad, ¿ya? El método científico es la crítica de fuentes, materiales, verbales, escritas o audiovisuales, como hemos visto, ¿no? Que sirven de disciplinas auxiliares, la arqueología, la numismática, la epigrafía, la paleografía, ¿no? O sea, la historia es una ciencia, ¿ya? Acá estamos así, a grosso modo nada más, hemos visto, pero vamos a ver acá, ¿ves? La historia, que es la disciplina que estudia las sociedades humanas y su evolución en el tiempo, ¿no? ¿Quién estudia la historia? Historiadores, historiadoras, para intentar descubrir cómo vivían las personas de otras épocas y qué ocurrió con ellas, ¿no? ¿Cómo se estudia? Se utilizan diferentes tipos, ¿no? De fuentes primarias y secundarias, ¿ya? La comprensión de hechos se investigan posteriores a los hechos que se investigan, ¿no? Ahí están las fuentes primarias. Cuando usamos fuentes primarias, vamos a ver las contemporáneas a los que han vivido esos momentos. Ahí está. Las fuentes secundarias son cuando alguien, un historiador, por ejemplo, ha recreado la historia y la ha puesto. Por ejemplo, Pablo Macera, Ruchadi o María Rostorowski, cualquiera de ellos agarramos libros que ellos son de esta época, ¿no? Son contemporáneos con nosotros, pero hablan de la historia pasada. Esa es una fuente secundaria, ¿ya? Ojo, yo les digo, ahora sí, ustedes van a tener que recurrir a fuentes secundarias, básicamente. Primarias casi no van a recurrir a fuentes primarias, pero fuentes secundarias sí, ¿ya? Para ver un hecho histórico del Perú. Cuando yo les diga, quiero fuentes, ustedes me van a tener que usar las fuentes que hay ahí, orales, escritas, audiovisuales, monumentales, qué sé yo, ¿ya? Y sacar la idea principal y de ahí me tienen que sacar sus conclusiones,
las ideas de ustedes en esa historia. ¿Ya? ¿Entienden eso? Sí, ¿Ah? profesor. Listo. No le entendí, profesor. ¿No me entendiste? A ver, no, si no me he entendido, yo digo, a ver, yo les digo otra vez, porque si no, a ver, cuando a ustedes les digan, sáquenme de fuentes, ¿ya? Me tienen que buscar 2, 3, 4 fuentes, les voy a pedir, porque ahora sí, ya saben qué son las fuentes, ¿ya? Las fuentes es la materia prima que utiliza el historiador para reconstruir la historia, ¿ya? Y ustedes van a investigar las fuentes secundarias, básicamente, ¿ya? Aunque hay fuentes primarias que también se pueden utilizar, pero básicamente son las fuentes secundarias, ¿ya? Y de ahí, metan 2, 3, 4, 5 fuentes que sacarán y me sacan una conclusión de ellas, ¿ya? No tienen que sacar otra cosa que no sea de las fuentes, ¿ya? ¿Qué fuentes he utilizado? Esta fuente. Y la anotan. Ustedes ya han llevado investigación científica, ¿verdad? O investigación académica. ¿Han llevado ya? Todavía, No, profesor. No. Todavía. Todavía, profe. Ya, pero ya saben que son fuentes, ya saben a qué cosas tienen que recurrir y ya saben qué es lo que tienen que hacer con ellas. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora, acá, historiografía. ¿Ya? Cuando hablamos de historiografía, vamos a hablar de todos los textos que han escrito los historiadores, ¿ya? Con los que han elaborado el pasado, ¿ya? La historiografía es la acumulación que los historiadores han ido elaborando sobre aspectos del pasado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la historiografía del Perú, vamos a hablar de todos los historiadores y todos los libros de historia, ¿ya? Por ejemplo, la antigua Grecia es considerada la cuna de la historiografía, por si acaso, ¿ya? Y se considera como padre de la historia al historiador griego Heródoto, ¿ya? Que vivió en el siglo V a.C., ¿ya? En el siglo VI, ojo, siglo VI es atrás, ¿ya? ¿Ya? Solamente 500 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo se hizo la filosofía con los primeros filósofos, Tales de Mileto, Arquímedes, ¿no? Aristóteles, Sócrates, qué sé yo, ¿no? Anaxímenes, Anaximandro, los historiadores, ¿ya? Ahora, los conceptos de historia se basan en hechos, ¿ya? En hechos, ¿ya? Y la historiografía se basa en explicación, ¿ya? La historia se basa en hechos, y ahí nos escriben, ¿ya? Y la historiografía nos van a contar por qué y cómo han sucedido tales cosas, ¿ya? Ahí tienes historia general, historia local, historia sectorial, por ejemplo, la política, la social, la demográfica, la económica, ¿no? Y también hay una historia de la historiografía, ¿ya? ¿Está claro eso? Sí. Listo. La labor del historiador. Ay. El historiador tiene que buscar y recopilar las fuentes adecuadas. ¿Ah? Las fuentes adecuadas, porque si no, no va a hablar, no va a escribir del aire. El historiador tiene que hacer todo un plan de trabajo para escribir la historia, ¿ya? Y deben de obtener toda la información posible. Tiene que buscar, por ejemplo, se encuentra con una cerámica de los chimú, ¿ya?
y que tiene el labio piporino, ¿no? Que ha tenido un corte acá en el labio, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos podemos enterar y cuando encuentran todos los huacos que tienen enfermedades y cómo las curaban, entonces ahí tienen una fuente. Luego comienzan a buscar qué es lo que saben o lo que sabían ellos con respecto a la medicina, ¿no? Y así comienzan a elaborar toda la historia de la enfermedad, hasta que han llegado a la conclusión de que en el imperio de los incas había una calle que se dedicaba a eso. ¿Ah? Y era como una farmacia o unas farmacias que vendían las medicinas o tenían la medicina para cambiarla, qué sé yo, ¿no? Ahora, van a analizar la información con un método crítico, depurando lo verdadero de lo falso, porque hay historias que son falsas y hay historias que son verdaderas. Por ejemplo, las que nos han contado los historiadores o los cronistas españoles que han venido en la conquista, ellos han contado la historia a su manera, no a la manera de los peruanos, ¿ya? Entonces ellos nos han contado que Pizarro con Atahualpa lo ha tenido ahí, poniéndolo ahí como personas buenas, que solamente ha mandado unos cuantos indios, así, ¿no? Ha matado a 6 millones de nativos del Perú, ¿ya? Entonces, tienen que contestar y complementar varias fuentes, si es posible. Ahí tenemos a Bernabé Cobos, tenemos a Pedro César de León, ¿no? Hay bastantes historiadores, cronistas que han contado esas historias, ¿ya? Y la tienen que contrastar, ¿ya? Por ejemplo, con Garcilaso de la Vega, que es un historiador que tiene las dos fuentes, la andina y la de los españoles, que es él. Dime, Caterina. Justo iba a nombrar a Garcilaso, porque es el mestizo, que a partir de ahí la historia comenzó a cambiar, ¿no? Y aparte, profesor, actualmente se ha tomado en cuenta mucho ahora el tema de las versiones andinas. Por ejemplo, han salido a la luz hace poco recopilación de los últimos hijos de Tupac Amaru, donde él narra y escribía desde las cárceles donde estuvo en España, porque él fue apresado a los 8 años. Sí, Y le fue mal. toda la desgracia que pasó, y así Sí. también han salido documentos históricos de otras personas mestizas, indígenas, letrados, etcétera, que ya han ido contando la historia. Si nosotros googleamos, vamos a encontrar un montón. Lo que nos han contado en el colegio, eso totalmente versión, ¿cómo se? Europea. No, ese de locos, de locos. Lo que han encontrado en el colegio, ahora van a saber historia de verdad, ¿ya? Porque sí, nos han contado puras fantasías, ¿ya? Acá no. Entonces, los investigadores, por ejemplo, los que han investigado sobre el hijo de Tupac Amaru, ¿no? Que le han seguido la pista, que está en España, que está preso, que no salió a la calle nunca, qué sé yo, ¿no? Y que han encontrado escritos de él. Tienen que contrastarlo con todo lo que ha habido, cuándo ha llegado, quiénes lo han llevado, qué lo han hecho, o sea, todo para poder elaborar la historia de él, ¿ya? Ahora, hacer preguntas que guíen la investigación, ¿ya? Hay que hacerse preguntas para que guíen la investigación, para que sepan que van a contestar ellos, ¿ya? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto saben? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Tienen que elaborar todas esas preguntas para poder sacar su conclusión y luego publicarla. Y hay un libro los resultados, ¿ya? Ahí tienen la labor del historiador, que no es poquita, no es poquita. Hay historiadores, ojo, que se han pasado 30 años de su vida investigando.
Y las fuentes principales, por ejemplo, cuando quieren investigar sobre la época colonial, ¿no? Se van a Valladolid, se van a donde están las fuentes principales, ¿no? Entonces, ahí han estado ellos, ¿no? Así que, a ver, son 7:26, acá les voy a dar todavía, este de la semana pasada, ¿ya? Y yo con la semana pasada no tengo mucho que, mejor dicho, tenía mucho que decirles, pero acá les tengo que decir otra cosa más, ¿ya? Ya, estos son para esta semana, ¿ya? Esta semana, ¿ya? ¿Ya? Y entonces, este de acá es. ¿Ya? Porque la semana pasada, pues desgraciadamente yo no pude venir, ¿ya? Pero yo ahora les traigo esta, ahí está. Entonces, vamos a tratar de correr, ya, nos queda todavía casi media hora, y si es que no se la doy, no se la voy a dar nunca. Listo. A ver, esto de acá es las fuentes de la historia, ¿no? Nosotros ya hemos visto que las fuentes de la historia son las orales, las materiales, las escritas, las audiovisuales, ¿cierto? Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Ahora, ¿por qué aprender historia es más importante que aprender ingeniería, la física, la química, la ecología? Lo que quieran. Porque necesitamos librarnos de la pesada carga histórica para construir una memoria sana que permita repensar nuestro pasado. Mirarnos a nosotros mismos sin complejos y enfrentarnos más conscientes y decididos al reto que nos depara el futuro. Imagínense ustedes, llega Pizarro, ¿ya? Llega a Tumbes, a Piura, funda la ciudad San Miguel de Piura, la ciudad de Tacarará, ¿no? Y se va a Cajamarca. Díganme ustedes, ¿cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido caminando? O en su caballo, pero ¿cómo se ha ido? ¿Por qué pistas se ha ido? ¿Por qué carreteras? ¿O se han ido peleando ahí con los árboles? ¿Cómo? Por sus túneles, por los caminos del Inca. Claro, por los caminos del Inca. El Tahuantinsuyo tenía una red de caminos, ¿ya? Que eran todos asfaltados, ¿ya? Y ellos han llegado hasta Cajamarca con toda la facilidad del mundo. O sea, pero, ojo, ellos al observar lo que encontraban a su camino, primero, las pistas limpiecitas, asfaltadas, bien cuidadas, porque ahí los cuidaban los ayllus que estaban a su cargo de esa limpieza de esa carretera. ¿Ya? Esa es una. Otra. ¿Han visto las calles limpias, ordenadas, con construcciones de primera? Y lo que les llenó de envidia, y esto no se lo han contado a nadie, es que ellos cuando han estado en España, en Europa, si se quiere, en África o Asia, ¿ya? Encontraban mendigos a cada paso que daban. En los caminos ellos encontraban mendigos. Acá no encontraron un solo mendigo. ¿Ya? Si bien es cierto, los habitantes del Perú antiguo, de Tahuantinsuyo, no eran propietarios de la tierra, todos tenían su tierra, tenían su suelo. Entonces, ahí hay que ver las envidias que han tenido los españoles al
encontrarse con el Perú. Entonces, ¿por qué razón es importante aprender historia de Perú? Primero, para apreciarnos a nosotros mismos. Y mucho mejor. No que cuando nos hablan, la cultura chavín, la cultura caral, la cultura moche. Sí, pues, los moche han sido, ellos han sido. ¿No? Entonces, eso está mal. Hay que mirarnos a nosotros mismos como reflejo de ellos. Ustedes saben, por ejemplo, que el más nacionalista de los países de América es México. Y es que México, a sus niñitos, y ojo, hagan ustedes eso también, a sus niñitos de 3 años, 4 años, 5 años, ya los llevan a los museos y le dicen, eso ha hecho tus abuelos. Ese niño se crece identificado con esas cosas que ve porque eso lo han hecho sus abuelos. ¿Ya? Porque si no, no vamos a conocer nuestro presente nunca. Vamos a estar con una venda, ¿no? Como unos peruanos que son malos como nosotros. Dime, Kenny. Profesor, disculpe que le interrumpa sus clases. No, interrúmpeme lo que quieras. Profesor, yo quiero que me responda algo porque desde muy niña, ya que usted puso en la pantalla ese de los monitos que, o sea, yo quiero que me explique si somos descendencia desde la antigüedad, bueno, desde que tenía uso de razón, siempre mis abuelos, mis padres me contaron que somos descendencia de los monos y como ya está contando la historia, yo quisiera que me responda sobre ese tema. Ya, yo te voy a responder, ya, déjame nomás, ya, solamente decirte esto nada más, ya, para conocer mejor el presente, ya, porque los españoles se han encargado, ojo, de meternos a las venas, ya, de meternos a los genes de nosotros y no reconocernos en el pasado. No nos reconocemos. Ahora, lo del pasado quedó en el pasado y no es nuestro. Por eso es que tenemos que estudiar historia, ¿ya? Por una razón de objetividad, porque la historia como crítica y superación es una memoria nacional, ¿ya? Ahí les doy 4 razones importantes para aprender la historia. Le voy a decir a Kenny y a todas también, el primer hombre que descubrieron, que se ha descubierto, es el Australopithecus, ¿ya? Era un hombre peludo, ¿no? La cara, la boca alargada, un poco, el cerebro todavía era pequeño, ¿no? Pero, ojo, no caminaba en 4 patas, en 2 piernas, ¿ya? Y ojo, la mano la tenía así, ¿ya? Así. El dedo pulgar estaba ¿ya? Ya estaba parte de la mano. Y entonces, y con eso hay muchas cosas más, porque, por ejemplo, el hombre puede manipular las cosas. El mono, el gorila, no, con la mano así no puede manipular las cosas. ¿Ya? Entonces, ese hombre, el Australopithecus, es un homínido. Que el hombre ha evolucionado para convertirse en el Homo sapiens sapiens, sí, eso no lo podemos negar, ¿no? Está a la vista. Pero, ojo, el primer hombre no tiene nada que ver con los monos, ¿ya? El Australopithecus no tiene nada que ver con los monos. Charles Darwin, que hizo la teoría de la evolución, él
nombra a ese nexo entre el mono y el hombre, o el gorila y el hombre, le llama el eslabón perdido, porque no hay cómo encontrar esa unión. ¿Ya? El Australopithecus es un hombre, el mono es un mono. ¿Ya? Que el hombre ha evolucionado para convertirse en lo que somos, es verdad. ¿Ya? La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y eso es verdad. Lo que no dice la Biblia es que el hombre ha evolucionado, no lo dice. Porque el hagiógrafo, el escritor de la Biblia, no tenía por qué saberlo. Dios le ha puesto en la mente, en la cabeza, que Él ha creado al hombre. ¿Ya? El hombre que tiene, cuando hizo la Biblia, era ya Homo sapiens sapiens. ¿Ya? ¿Está respondiendo tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Ya, Muchas gracias, profesor. ya. Ahora, Buenas. el complejo colectivo que surgió después de la invasión española, ¿ya? Es de mirar con admiración al extranjero. Y eso no me van a dejar mentir. Ustedes ven un extranjero o miramos a un extranjero, ¿no? Y todos nos bajamos. ¿Ah? Porque lo consideramos más superior, más civilizado, mejor persona. No. O sea, estamos viviendo una época en que nosotros somos lo de ahora, lo que los españoles nos han metido en la cabeza y ahí nos han quedado, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos? Que las raíces que nosotros tenemos, las indígenas, son bárbaras, son salvajes. Se comían entre ellos, adoraban idolatrías. Oye, espera un ratito. La única cultura que es cristiana es solamente la Franja de Gaza, ¿no? Palestina, qué sé yo, Israel o Jerusalén, ¿no? Europa, que el cristianismo se fue para allá, y fue lo único. O sea, yo soy cristiano, ¿ya? Soy católico, pero dándome cuenta que los cristianos no es la única religión, pues, que tal vez les hayan puesto a los cristianos seguir la doctrina de los judíos, porque el cristianismo primero ha sido judío, ¿ya? Los judíos han creído en un solo Dios, ¿no? Y de ahí salió el cristianismo, y de ahí todavía ha salido el islamismo, ¿ya? O sea, eso todavía está para encontrarse todavía tremendamente con las religiones, ¿no? Pero ahí está. El complejo que nosotros tenemos es que siempre se va a tener nosotros una cultura acomplejada, una cultura esclavista o esclava, una cultura dependiente. Por ejemplo, acá en el Perú nunca se ha hecho filosofía. No hay una filosofía peruana. Nadie ha escrito sobre filosofía, nadie. La filosofía que nosotros tenemos es un remedo de Rusia, de Alemania, de Japón, de Inglaterra, de Estados Unidos. Argentina tiene, Brasil tiene, Perú no tiene nada. ¿No? O sea, por si acaso, ahora en este curso sí me van a ver negar. Porque yo, o sea que me doy cuenta de esto, pero bueno, ¿no? A partir de una historia bien contada, de manera objetiva,
la cual puede ayudar a terminar con dichos complejos a través de conocimientos más objetivos del significado de las sociedades andinas. Su proceso histórico, su tecnología, ya les digo, el camino, los canales de irrigación, los huachaques, los guaruguaru. Oye, eso ahí es tremendo que los ha llenado de envidia. Los españoles han tenido mucha envidia a los peruanos, porque es una cultura mejor que la que quiso hacer Rusia. Y eso que Carlos Marx hace un capítulo de la historia del Perú, ¿ya? Donde dice que el comunismo, que el socialismo en el Perú es el mejor socialismo. Y eso es tremendo. Pero, ¿quién habla de eso? ¿Quién nos dice eso? ¿No? Tenemos que aprender a mirar a nuestros ancestros prehispánicos como los europeos miran a los griegos o a los romanos. Y eso que ellos han sido idólatras. Los griegos y los romanos han sido idólatras. ¿Ah? Adoraban al sol. Acá también adoraban al sol. Pero las cosas están así. Pero tenemos que superar ese complejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Entonces, la ciencia social es la que estudia el pasado del hombre para comprender su presente y proyectarse a futuro. Eso ahí tienen que tenerse en la cabeza, porque si nosotros leemos la historia y del pasado, ¿qué somos chismosos? Sí, voy a mirar lo que ha pasado atrás para saber cómo ha sido. No, pues, es para comprender el presente y proyectarnos al futuro, porque toda la historia se repite. Yo le digo a una chiquita, Alberto Fujimori, que fue presidente en 1990, ya al año 2000, copió, hizo un remedo del presidente Leguía, que también se hizo reelegir 3 veces. Y Leguía duró 11 años. Él hizo lo mismo que hizo Leguía, pero nosotros, como estábamos ciegos, no sabíamos nada de la historia, solamente unos cuantos nada más, vieron cómo repetía la historia. Ustedes busquen, averigüen en qué se parece el gobierno de Alberto Fujimori al de Leguía, y van a ver que cambió la Constitución 3 veces, que cambió la Constitución, hizo una nueva Constitución, hizo que hagan ¿cómo se llama? Interpretación legal para que hagan reelegir 3 veces. Oye, tremendo. Que arregló la frontera con otros países, ¿ya? Y que entregó el Perú al extranjero. O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, no solo sirve poseer cultura general, al igual que toda la ciencia tiene su evolución y que se ubica en las diferentes corrientes filosóficas e historiográficas. ¿Sí? Estas corrientes aparecen en el correr de los siglos y dan diferentes modos de interpretaciones. ¿Ya? La fuente de la historia. Acá le pongo todas las fuentes que ya les he contado, ¿ya? Esto le van a dar ahora, ¿ya? ¿Ya? Acá está también la fuente primaria, las fuentes secundarias, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Y esto de acá les voy a decir, las ciencias auxiliares que le decía, que los historiadores recurren a las ciencias auxiliares para hacer su historia, ¿ya? Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la geografía, que coloca los sucesos en espacio físico. Trujillo, Chiclayo, Lima, Arequipa, qué sé yo, Cusco, Bolivia, Brasil, Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, Italia, Roma, qué sé yo. Ahí están, los lugares, ¿ya? La antropología estudia aspectos biológicos del hombre, ¿ya? La antropología estudia aspectos biológicos del hombre. La cronología es la que hace
los eventos en un tiempo. La cronología, Cronos es el dios del tiempo, ¿ya? El dios del tiempo, ¿ya? Por eso le he puesto cronología, para saber qué son los tiempos, ¿ya? La numismática estudia las monedas, y las medallas antiguas, ¿ya? Que de todas maneras eso nos va a decir algo, ¿ya? La etnografía es la que estudia las costumbres y tradiciones del hombre, ¿ya? La paleontología estudia los seres orgánicos de la antigüedad. Ahí en la paleontología encuentran restos humanos, restos de animales en estado fósil, ¿ya? La arqueología estudia prácticamente todos los huesos, ¿ya? La lingüística estudia la comunicación oral. Ya les dije, el primer invento de los hombres es la comunicación. Y ahí la lingüística tiene que entrar a tallar porque se encuentran palabras y que le relacionan unos pueblos con otros, ¿ya? Acá les pongo los tiempos, ¿ya? El tiempo físico y el tiempo histórico, cómo es que se cuentan los años. Acá tienes el año 0, el nacimiento de Cristo. Como les digo, atrás, se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, el sexto ciclo estaba más atrás, se inventó la filosofía, y para ahí se encuentra el turno mayor, ¿no es cierto? El año 1, el año 2, el año 100, el año 200, 1400, el año 1000, así para adelante, ¿ya? Un siglo son 100 años, y para averiguar a qué siglo pertenece un año, se procede así, miren, ¿ah? Si el año termina en 2 ceros, se eliminan los 2 ceros finales y se pone el número de los siglos. Siglo 4, siglo 10, siglo 20, ahí está, ¿ya? Pero si el año no termina en ceros, ya no termina en ceros, se eliminan las 2 últimas cifras y el número que queda, ¿no? Por ejemplo, 1856, le quitas el 856, queda 1800. Entonces, al 18 se le sube un número y ahí está el siglo, ¿ya? Así. El siglo XVI, ¿no? Más 1, 17. El siglo XX más 1, 21, ¿ya? Ahí salen los siglos. Eso tienen que aprender a manejarlo porque si no, se van a perder. Acá está bien explicado, ¿ya? ¿Listo? Y, a ver, ya, esto de acá se lo voy a dejar Ahora para... estamos en el siglo XXI, entonces. Claro, estamos en el siglo XXI, ¿ya? Porque es el 2023, se le borra los 2 y el 21, ¿ya? ¿Ya? A ver, no, ya no tengo más tiempo, ¿ya? Ahí los dejo, yo he avanzado, les he dado, lo que no les he dado la semana pasada, he corrido rapidito, he tratado de ser lo más explícito posible, espero que lo hayan comprendido y a la clase, o no. A ver, díganme ustedes, ¿no? Sí, profesor, estaba muy buena clase. Felicitaciones. Entendido, profesor. Yo les dije, el otro año, el otro ciclo, van a estar conmigo con historia, y ese curso es preciosísimo, ¿ya? Ahora ustedes han tenido un pedacito porque lo que va a venir después es más y más y más y más, ¿ya? Va a ser un curso que realmente les va a encantar, ¿ya? Espero de que lo puedan aprender, ¿ya? Y que lo aprendan no solamente por ustedes. Sí, espera un ratito, ¿ya? Lo aprendan no solo por ustedes, sino por los niños, ¿ya? Por los niños, porque es a ellos a quien le van a dar ustedes. Dime, Imelda. ¿Está dejando tarea? No, ¿O voy a no? dejar. No. Sí, hay tarea, Ah. ¿ya? Hay tarea, ¿ya? Ya, pero la tarea solamente es una cosita nomás para que me hagan una interpretación. Ya no le voy a dejar nada de que me hagan, busquen fuentes, no voy a, ¿ya? Pero sí le voy a dejar tarea, ¿ya?
para que hoy día tocaba la tarea, pues, ¿no? Pero era la segunda clase, ¿ya? Así que hoy día les he dado clase y media. Mañana, el otro lunes, le doy la mitad de esto de acá y ya le doy la tercera clase y ya voy con ustedes tranquilos. ¿Ya? Ya, profesor, sí, pues, ya, profesor, gracias. Ya. ¿Están, bien? ¿Están contentas? Listo. Entonces, nos vemos la otra semana, ¿ya? Catherine, dime. Sí, profesor, estuvo buena la clase, creo que ha resumido bastante en esto y me quedo con una frase que dice en él: el pueblo que olvida su historia tiende a repetirlo, acotando a lo que usted dijo sobre el tema de los presidentes. Sí. El pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirlo, eso sí. Exacto. Eso es lo que quería acotar, gracias. Gracias a ti, más bien. Diana. Profesor, buenas noches. La tarea que va a dejar se va a subir a plataforma. Sí, pero sí la voy a hacer la tarea. ¿Ya? O sea, ustedes van a la otra clase y cuando ya van a la plataforma ya lo buscan, ¿ya? ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Silvia. Profe, ya se quería preguntar sobre esa tarea nomás. Ya, no, ya, no se preocupen. ¿Para qué se preocupan? Si mis tareas son ilustrativas, ¿ya? Listo, chicas. No les quito más tiempo porque tienen que entrar a la otra clase, ¿ya? Y que les vaya bien y que aprovechen la otra clase, ¿ya? Igual a usted, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Dios me la bendiga a todas, ¿ah? Dios me la bendiga a todas.